¿Cómo están? Feliz sábado. A ver, mientras me ponen la diapositiva. La vez pasada habíamos empezado el capítulo 14, sí, el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Y mi papá les había hablado acerca de lo que es el Evangelio eterno y acerca de los 144,000, yo también en la vez pasada. Y hoy el tema que nos toca va a estar un poco loco, porque estudiar el panfleto, que era teóricamente de lo que arrancamos, o sea, la idea era entender ese panfleto. Para entenderlo a cabalidad, se tiene que entender todo el libro de Daniel y de Apocalipsis, por lo menos todo lo que entendemos, porque no es que se entienda todo, pero todo lo que entendemos del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Entonces, en la clase pasada habíamos estado viendo ese verso, y yo quiero que por favor alguien me lo lea, en el capítulo 14, versículo 6. En el capítulo 14, versículo 6, dice algo muy interesante. Después de hablar de los 144,000, el que diga yo, el que levante la mano. Después de hablar de los 144,000, ay, la hermanita. Después de hablar de los 144,000, viene y dice esto. Adelante, hermanita. Dice, entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo con el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Hasta dónde? Ajá. Sí, Sí, siga. decía a gran voz, reverenciad a Dios y dale gloria porque ha llegado la hora de su juicio y adorar al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Hasta ahí, hermanita, gracias. Entonces nos viene con una frase muy interesante. Después de hablarnos de los 144,000, nos dice que pasa un ángel por el cielo, que un ángel bíblicamente en términos simbólicos representa un mensaje. Eso es un ángel. Por eso es que también pueden representar un águila, una paloma, puede ser como tal un mensaje, un relámpago. Son avisos, pueden ser trompetas. Es un mensaje, es un aviso o una advertencia. Y en este caso la advertencia que nos da es que Dios dice tres cosas. La primera, que Él tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. ¿Qué es el evangelio eterno? En la Biblia solamente hay una cosa que es eterna, y es Dios. ¿Qué significa ser eterno? Que siempre ha existido. No tiene principio y no tiene final. Siempre ha estado ahí. Solo Dios cumple eso. Y todo lo que Dios haya pensado, también cumple eso. Porque ha estado en la mente de Dios desde el principio hasta el final. Siempre ha existido. Un evangelio es un relato, es contar algo, es una predicación acerca de algo, es una historia. Por eso es que llaman el evangelio de Mateo, el evangelio de Juan, es contar la historia de Jesús. Eso es un evangelio. Si es un evangelio eterno, es una historia o un pensamiento que ha existido en la mente de Dios desde el principio de la creación, desde antes de eso hasta la eternidad, hasta el fin, que no tiene fin. Solo hay una idea que ha existido así, y es la de la justificación en la sangre de Cristo. Dios sabía desde mucho antes que nosotros íbamos a meter la pata bien hondo. Y desde mucho antes, desde antes de que todo existiera, desde antes de que hubiese el primer rayo de luz en la existencia, Dios ya había tenido un plan para salvarnos. Eso es el evangelio eterno. Es la justificación por fe. Es el predicar que Jesús murió por nuestros pecados. Eso es evangelio eterno. Es lo único que es eterno aparte de Dios. Eso es lo que hay que predicar. ¿Por qué hay que predicarlo según este mensaje del ángel? Bueno, porque dice que el segundo mensaje importante, que tiene que predicarlo a todo el mundo, pero el segundo importante mensaje es a los moradores de la tierra, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, hay dos misiones importantes. La primera, entender cuál es el mensaje que hay que predicar. El mensaje que hay que predicar, según eso, proféticamente, es justificación por fe. Si usted te encuentra a alguien predicando cualquier otra cosa, que cómo come, que cómo viste, que cómo... Sí, está muy bien, hay que predicar de eso, hay que enseñarle a la gente a tener una vida sana y todo lo que ustedes quieran. Pero si no tiene que ver con justificación por fe y que Jesús te salva,
Eso es palabra vacía. Eso mejor no hubiera dicho nada. Mejor se queda callado. Porque es lo que está diciendo el ángel. Y el ángel está diciendo que hay que predicar eso. Porque se viene un juicio. ¿Por qué se viene un juicio? Porque Dios va a determinar quiénes son buenos y quiénes son malos. Y una vez que termine quiénes son buenos y quiénes son malos, ¿qué sigue diciendo? Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Dónde ustedes oyen ese término? Dice que hizo el cielo, la tierra, el mar. Eso siempre habla acerca de la creación de Dios. Dios está diciendo, yo lo hice, esto es mío. Pero lo de las fuentes de las aguas, ¿dónde viene? Solo hay una parte en la Biblia que dice fuentes de las aguas. Y es cuando se desató el diluvio. Dice que todas las fuentes de las aguas se rompieron y salió todo el agua e inundó la tierra. Dios está diciendo en pocas palabras lo siguiente aquí. Vayan y prediquen sobre justificación por fe a todo el mundo, porque se viene un juicio que va a terminar buenos y malos. Y cuando termine, los malos, igual que el diluvio. Eso significa este mensaje. Ya, ahí está, simple. Pero abajo viene algo que nos va a llevar a donde realmente tenemos que ir el día de hoy. Y lo voy a leer yo por avanzar un poquito rápido. Dice lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Yo les dije a ustedes que el Apocalipsis es como un código. Cuando usted lee algo, tiene que devolverse a donde lo está diciendo. Si dice que ve un barco con animales, lea el diluvio. Fuentes de las aguas, lea el diluvio. ¿Me entienden? Aquí al mencionarnos Babilonia, cuando ustedes oyen Babilonia, ¿cuál es el primer libro que se les viene a la cabeza? Honestamente. Con el que empezamos. El libro que empezamos, que fue el libro de Daniel, va de la mano, ligado con el libro de Apocalipsis. ¿Dejamos algo de lado en el libro de Daniel cuando estuvimos estudiándolo? Sí. Nosotros no tocamos el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no lo tocamos? Es porque todavía no estábamos listos para tocarlo. No lo íbamos a entender, no íbamos a entender nada de lo que decía ahí. Porque el libro de Daniel, las primeras partes que hablan de las bestias y demás, son muy simples. Realmente las estudiamos y vimos que eran muy simples. Pero el capítulo 10, 11 y 12 no se entiende nada. A menos de que usted tenga conocimiento previo. Por eso es que Dios dice que, como dijo la hermanita, los entendidos brillarán. Porque hay que ser entendido para entender eso. Entonces, hoy vamos a hablar, si me deja avanzar esto, del capítulo 10 del libro de Daniel. Vamos a empezar ahí. Vamos a tocar todo lo que es el rey del norte, el rey del sur, toda esa historia. Pero para poder entenderla, primero ustedes tienen que comprender cómo funciona ese libro, esa parte, esa sección específica del libro de Daniel, porque es diferente. Por eso es que cuando yo la leí la primera vez, quedé con una cara de poker face viendo el vacío y diciendo, ¿qué significa esto? No entendí nada. El libro de Daniel nos cuenta un relato acerca de que Daniel estuvo 24 días, una cosa así, en un ayuno, sintiéndose mal, estaba el hombre devastado. Y en ese ayuno, que curiosamente fue en el primer mes del año judío, eso es durante la Pascua. O sea, él pasó toda la Pascua, todo el tiempo, o ese periodo donde se supone que se hace el sacrificio y la Pascua, el corderito, que habla acerca de la salida de los judíos de Egipto. Durante todo ese día pasó en ayuno, en oración, triste, porque no entendía todo lo que había visto antes. ¿Por qué él no lo entendía? Porque estaba en angustia, estaba metido en un pueblo que no era el suyo, su pueblo, el judío, aunque él estaba bien posicionado, ellos no, estaban mal, eran prácticamente esclavos o tributarios, no habían regresado a su tierra, o si lo habían hecho todavía estaban mal. Entonces el hombre se sentía deprimido y en las profecías no veía ninguna esperanza de lo que Dios le había revelado, que eso se fuera a terminar pronto. Él ocupaba entender más. ¿Qué hace Dios? Le da una visión. Alguien que me busque el capítulo 10, versículo 4. Esta visión que Dios le da sucede en el río Hidekel. En el río Hidekel, ahí estaba Daniel tranquilamente caminando. Y entonces se le aparece alguien. ¿Alguien que lo tenga? Daniel 10, versículo 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidkel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí
un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Siempre que dicen eso, siempre que describen a alguien con ojos de llamas, con pies como de bronce bruñido, con cuerpo como de berilio, están hablando de Jesús. Siempre. En el Apocalipsis así lo mencionan. Lo vio Juan, dice que se le apareció a alguien que tenía ojos como llamas y pies como de bronce bruñido. Jesús. Se le apareció Jesús a él. Y entonces el Señor le empieza a preparar física y mentalmente para lo que se le va a venir. El hombre pierde todas las fuerzas, cae desfallecido, se le acerca a Jesús, lo toca, le da fortaleza, entonces él ya se siente bien y dice, ahora sí, éntrele, ya puedo. Y entonces nos viene un relato acerca de lo que a él le sucedió. Un ángel le relata más o menos qué fueron los eventos que sucedieron durante esos 21 días que él estuvo en una oración sincera. Y se lo voy a leer yo porque si no se me acaba el tiempo. Dice lo siguiente, en Daniel 10, versículo 12. Entonces me dijo, el ángel que le vino a hablar, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, paremos ahí un toque. ¿Quién es Miguel? Para los que sepan, Jesús. Para los que no sepan, Miguel significa aquel que es como Dios es. Eso significa el nombre Miguel. Aquel que es como Dios es. ¿Quién es como Dios es? Solo Dios puede ser Dios. Entonces el único que se parece al Padre es el Hijo. Está hablando de Jesús. Miguel es Jesús, el príncipe de tu pueblo. El mismo que se le apareció a Josué cuando estaba entrando a Canaán. Miguel. Uno de los príncipes principales vino para ayudarme y quedó allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber, y aquí vienen partes importantes, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. El ángel va a venir a contarle el futuro a Daniel. Pero yo creo que ustedes noten algo importante de esta cita. Hubieron símbolos. Hubo algún símbolo como que, Daniel, ahora te voy a enseñar este dragón con patas de cordero y cuernos de cabra. ¿Qué significa? No, no hubo nada. Simplemente él dijo, vea, el rey de Persia está haciendo broncas, está con problemas. Y Miguel me ayudó para poder resolver este problema, por eso es que no vine antes. Y ahora le voy a contar lo que viene en el futuro. No está hablando con un solo símbolo ahí. Sigamos leyendo. En el versículo, en el capítulo 10, versículo 20 dice, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y aquí se viene, vean. El hombre empieza a darle información histórica que ya le había dado por visiones y por símbolos. Pero aquí no usa ningún símbolo, se lo dice directo. Dice, contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces lo que le dice el ángel es lo siguiente. Nosotros los ángeles estamos en una lucha constante con todos los reyes, príncipes y monarcas de esta tierra. Y recuerda el orden que le había dado antes, de que iban a haber primero babilónicos, luego persas, luego griegos y luego otro reino que eran los romanos, nosotros sí lo sabemos. Bueno, pues aquí se lo dice con Taz, le dice, primero voy con estos persas que lo están conquistando este momento, luego van a venir los griegos y también voy a tener problemas con ellos, pero Miguel me va a ayudar. Y lo interesante es que le dice que él le va a declarar lo que está escrito en el libro de la verdad. Hay muchos libros en la Biblia. Nos dicen que el libro de las memorias, donde está escrito todo lo que ustedes han hecho. Nos dice que el libro acerca de la redención y demás, que es la vida, en donde usted se escribe y si está ahí, pues está vivo, si no, pues le va a tocar fea. Pero este libro es diferente. Este es el libro de la verdad. ¿Qué es la verdad? La Biblia dice dos definiciones de la verdad. Una en el Nuevo Testamento donde Jesús dice, yo soy el camino y la verdad. Entonces la verdad es Jesús. El segundo viene en el Salmo 119, verso 160. Y dice que todas tus palabras son la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Si es un libro, y ahí nos está diciendo que la suma de tu palabra, palabras, son cosas que usted escribe, son la verdad. Entonces la suma de todas las palabras son ese libro. O sea, cuando ustedes agarran la Biblia y la levantan, eso es el libro de la verdad. Él le viene a declarar qué significa ese libro.
Lo que ustedes no pueden entender del libro de la Biblia, las cosas que todavía no han entendido, las cosas que todavía no han comprendido, ese ángel ahí, de ahí en adelante lo va a explicar. Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora que ustedes lo entiendan es otra cosa, pero él lo viene a explicar. Entonces, en el siguiente verso, porque solo les conté la historia así abierta porque no tiene profecía, simplemente es para que ustedes me entiendan. En la historia de esta visión de Hidekel y demás que tiene Daniel, yo quiero que ustedes me entiendan 3 puntos importantes. El primero, no hubieron símbolos. O sea, hasta el momento no nos hemos topado con un solo símbolo. No han habido mujeres paradas en la luna, no han habido dragones, no han habido serpientes, no han habido barcos, no, nada. Ni iglesias, ni nada. Son literal el ángel diciéndole, vea, va a pasar esto y esto y esto. Lo segundo es que el ángel viene con la intención de explicar. O sea, si alguien te va a explicar, la idea es que usted te entienda. No es algo confuso, no es algo que ustedes se van a perder, no es algo que ustedes no pueden comprender, es algo entendible. ¿De acuerdo? Pero el tercer punto es, Daniel tuvo que ponerse en oración, en ayuno durante 21 días para lograr entenderlo. Entonces, sí se puede entender, pero hay que ponerle un poco de empeño, ¿verdad? ¿Por qué no se entiende a veces el rey del norte y el rey del sur? Porque yo sé que ustedes han leído el capítulo 11 de Daniel muchas veces. Alguna vez lo tuvieron que haber leído y probablemente quedaron como yo, no entendieron nada. Es porque está escrito de una forma muy particular. La historia, el capítulo 11 del libro de Daniel, está, cuando relata la historia del rey del norte y el rey del sur, que todo viene en el capítulo 11, todo viene en el capítulo 11, ahí directo. Viene escrito de una forma muy curiosa. Primero, los primeros 6 versículos nos hacen una introducción. Nos dicen, vea, está pasando esto y esto y esto y esto y esto. ¿De acuerdo? Y luego, los que tengan Biblia incluso lo pueden hacer. Del versículo 7 al versículo 19 le pueden poner un paréntesis. Eso es un paréntesis, es una explicación. Es como que yo les dijera esto. Yo hoy me levanté en la mañana y me cambié de ropa. Me vine aquí a la iglesia, hablé con mi papá, le mandé a Johan la presentación y regresé. Pero en el cereal de la mañana que me estaba comiendo, y se me regó en la camisa y tuve que cambiármela. Y entonces no entendieron, o sea, estaba en la iglesia o estaba desayunó en la iglesia, ¿qué fue lo que hizo? No, fue por un paréntesis. Yo estaba hablándoles de que estaba en la casa haciendo algo, luego me adelanté y les expliqué una situación que había aquí, luego me devolví a la casa y les seguí contando mi historia de cuando salí de la casa. Bueno, pues es lo mismo, Daniel funciona igual, solo que no tan tonto. El primeros 6 versos hablan de esa introducción, luego es un paréntesis que más o menos te lleva a lo que va a suceder. Y después se devuelve en el versículo 20 y arranca de nuevo la historia. Es como contarte la historia 2 veces. ¿Por qué Dios lo hace así? Bueno, yo he llegado a la conclusión de que Dios le gusta repetir porque uno es muy bruto y no entiende. Entonces, entre más se lo diga, más le queda a uno en la cabeza. Esa es mi teoría. Dios me dirá cuando llegue al cielo, pero esa es mi teoría. Entonces, se los voy a demostrar. Pongan cuidado de esto. De momento no me voy a poner a explicarles. Hoy no vamos a hablar acerca de quién es el rey del norte, quién es el rey del sur. Lo que quiero es que ustedes entiendan cómo funciona el libro. Porque si logran entender cómo funciona el libro, después lo leen y se hace facilito. Un poco de historia y ya. Vean, en el capítulo 11, versículo 18, quiero que alguien me lo busque. Para no leer solo yo porque se aburren. Y mientras tanto, alguien que me busque Daniel 11, versículo 45. Ajá, la hermanita ahí. Mientras alguien que me busque el capítulo 11, versículo 45. Okay. Después volverá su rostro a las ciudades marítimas y tomará muchas, pero un príncipe tendrá su ofrenda, aún volverá su oprobio sobre él. El 12 también eso. Digo Ajá, sí, siga. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará, caerá y no será hallado más. Gracias, hermanita. Entonces, esto está hablando acerca de un suceso que le va a pasar al rey del norte que no les voy a explicar de momento. Se van a quedar con ganas. Pero
quiero que ustedes pongan atención. Él le está diciendo que va a volver su rostro contra las costas, tomará muchas, mas el príncipe hará cesar su ofrenda, un príncipe, hay un príncipe ahí, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro contra las fortalezas de su tierra, o sea, el rey del norte va a regresarse, va a como huir, mas tropezará y caerá y no será hallado. Si yo le digo a usted, es que yo tenía un enemigo que tropezó, cayó y no fue hallado, pues no debería aparecer más. Ya, y terminó, ya, ese es el final de la historia. Ya, punto. Es como, y el gran enemigo fue derrotado. Ya, terminó. No hay más enemigos, ¿cierto o no? Ese es el final del rey del norte. Pero todavía faltan, después del versículo 18, otros 20 y pico versículos más que hablan acerca de él. Quiero que me lea, por favor, el que lo tenga, el versículo 45 de ese capítulo. Ahí lo tiene, hermanita. Dice, y plantará sus tiendas reales entre los mares en el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Yo les digo a ustedes, yo tenía un enemigo y el enemigo que yo tenía llegó a su fin y no tuvo nadie quien le ayudó. Y pues ya se terminó, ya. ¿Cómo es que tiene dos finales? Es porque se repite la historia. Es la misma historia, solamente que cuenta pedacitos distintos en una y en otros de otra. Es como el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, ustedes, si lo leen en seguido y ustedes creen que todo es una historia, dicen, "Yey, primero las iglesias, luego aparecen unos sellos raros, luego unas trompetas y bichos raros por todos lados." Pero cuando ustedes entienden que es la misma historia contada desde diferentes perspectivas, ya es otra cosa. Las iglesias son lo mismo, los sellos son lo mismo, las trompetas son lo mismo, solo que diferentes. Pero es la misma historia. Es como que yo le diga a la hermana, los dos vimos un crimen, y yo le digo a la hermana, sí, el tipo tenía un cuchillo y se le mandó encima, y luego forcejearon y uno salió corriendo, y la hermana lo que dice es, sí, el otro lo atacó con un cuchillo, y entonces él logró evadirlo, y salió corriendo el tipo. Es la misma historia, solo que la contó a su manera y yo a la mía. Lo mismo, aquí nos está contando la historia dos veces, porque el rey del norte no puede caer y desaparecer eternamente dos veces. Es como que nos contara Dios, es que Satanás peleó contra Dios y luego Dios lo destruyó. Y entonces Satanás volvió a invadir las costas. ¿Qué sentido tiene si ya fue destruido? Es la misma historia dos veces. ¿Sí les quedó claro? Porque en serio sí es muy importante. Si no, no entienden nada. Bueno, entonces habiendo dicho eso, vamos a intentar, no sé ni cuánto tiempo me queda, vamos a ver. 5 minutos. Voy a intentar avanzar todo lo que pueda en 5 minutos. Entonces, la introducción de este capítulo nos dice lo siguiente. Dice, y ahora yo te mostraré la verdad. El ángel le dice a Daniel, ahora sí viene lo feo. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Eso es históricamente correcto. En el tiempo de Daniel estuvo Darío, Asuero y también después otro Darío, que fue el que se puso a pelear con los griegos. Se hubieron 3 y el tercero fue el que tuvo más plata. Y después de que empezó la pelea con los griegos, que eso se llamaron las guerras medas, pues Medo-Persia empezó de su declive. Y ya lo vimos cuando estudiamos las bestias, que después de Medo-Persia seguía Grecia. Sigue diciendo, se levantará luego un rey valiente. O sea, si se levanta luego de Persia es un rey de Grecia, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. ¿Quién le ganó a los medos? Un tipo llamado Alejandro Magno, que era griego. Ese tipo estaba solo, era una máquina para la pelea. Ese tipo era el mejor estratega, o sea, tenía un ejército de unos 100,000, 200,000 soldados y logró vencer a todos los persas que tenían como 4 millones de soldados. O sea, era un monstruo. Pero lo interesante es que estaba tan obsesionado por la guerra y por conquistar que siguió conquista y conquista y conquista y conquista hasta que murió. Y no dejó heredero, sus hijos murieron, su esposa no tuvo nada y sus 4 generales principales, ya lo habíamos estudiado acá cuando vimos a Leopardo de las 4 alas, Grecia fue dividida en 4 regiones. Quedó un pedazo para Selémaco, uno de los generales, que era el que, por así decirlo, estaba en Grecia en la parte central.
quedó Ptolomeo, que se encargó de la parte egipcia, y así se dividieron el reino en 4 partes. Literal es lo que dice ahí. Y ellos no dominaron según el dominio de Alejandro Magno, porque ellos dijeron, ok, tenemos mucha tierra, ¿saben qué? Paremos la conquista ya aquí, todos tranquilos, calmados, sigamos nuestras vidas felices, no pasa nada. Alejandro estaba obsesionado por conquistar, ese tipo habría conquistado el mundo de tener aviones. Entonces no fue según lo que él hacía, bíblicamente correcto, históricamente correcto. Y entonces, en los últimos 2 minutos que me quedan, dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años haré alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Los voy a dejar picados. Rey del sur y rey del norte. ¿Qué son? Porque es la primera vez que aparecen y hay que identificarlos. Porque todo es literal, ¿cierto o no? Si es literal, ellos literalmente tienen que estar al sur y al norte. No puedo decir, uy, es que el norte representa el cielo. Y no. Tiene que ser algo literalmente al norte y literalmente al sur. En ese momento con los griegos, porque es el momento después de que se reparten el reino, ¿de acuerdo? Entonces, tiene que ser ese periodo. En ese momento, los reinos, las potencias que ustedes vieron descritas en Daniel de las bestias, empezando por Babilonia, por Persia, por Grecia, por Roma, tienen una característica muy curiosa. Cada uno de esos reinos queda más al norte. Los babilónicos estaban aquí. Y un poquito más al norte estaban los persas. Y un poquito más al norte estaban los griegos. Y un poquito más al norte estaban los romanos. Con respecto al pueblo de Israel, que de ahí es donde nos vamos a basar, o sea, es el pueblo de Israel. Respecto al pueblo de Israel, siempre estaba hacia el norte de esos pueblos del panfleto que vimos, esas bestias, cada vez más al norte. ¿Qué quedaba al sur? Egipto. El pueblo de Egipto era el que quedaba al sur. Y como les dije, Alejandro, su reino se dividió en 4 y los 2 principales fueron los griegos, que estaban al norte, y los egipcios, que estaban al sur. Pero trata de más cosas y los vamos a estudiar adelante. De momento quédense con las ganas y ahí los abandono. Diosito me los bendiga y tengan un lindo día.